El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado la amenaza de disminuir o retirar la cooperación de su país al Triángulo Norte. ¿Hasta dónde pueden tomar decisión los países de la región para evitar los flujos migratorios? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por acompañarnos. Nuestro tema desde luego tiene que ver con la situación de inmigración en nuestro país y en el contexto muy especial de esta caravana que se integró la semana pasada, que tuvo como punto de partida el vecino país de Honduras. Ustedes conocieron ya las imágenes de lo que ocurrió la semana pasada también allá en frontera La Matillo, justamente donde incluso algunas personas se pasaron a nado el río Guascorán, a pesar de las circunstancias que teníamos en ese momento particulares con la lluvia. Pues bueno, en el marco de esto, el presidente Donald Trump, que es muy dado a informar y a dar mensajes a través de su cuenta de Twitter, escribía muy temprano de este día lunes la amenaza muy concreta sobre corte de la ayuda y ahí tiene usted el tuit, por ejemplo. Decía él: Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y venir ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar o a reducir sustancialmente la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente. Otros tuits más adelante llamaba incluso delincuentes a los inmigrantes. Pero tenemos también ahí algunas declaraciones que ha dado después de que escribió esto o un poco antes. Pero ahí tenemos declaraciones también de Donald Trump y lo vamos a ver y escuchar en este momento. Many of those people, a percentage, a big, fairly big percentage of those people are criminals. And they want to come into our country. And they're criminals. And it's not happening on my watch. It's not going to happen. So as of this moment, I thank Mexico. I hope they continue. If that doesn't work out, we're calling up the military. They're not coming into this country. They might as well turn back. They're not coming into this country. Bueno, esos son de los temas que vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. De inmediato agradecemos a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores, que está con nosotros en nuestros estudios. Eduardo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, William. Gracias por invitarnos a tu prestigioso programa y por permitirnos a los salvadoreños ser parte de este tema tan importante. Bueno, perfecto. También agradecemos a Reinaldo Albergue, él es director ejecutivo de SOS Inmigración y está con nosotros esta noche. Reinaldo, bienvenido. Sí, no, muchas gracias. Placer para mí estar con ustedes. Bueno, excelente. Hacíamos la introducción con las declaraciones de Donald Trump, el tuit que escribió temprano, uno entre varios, y ahí las declaraciones que dio también en ese contexto de lo que está ocurriendo con esta caravana que va hacia Estados Unidos. Antes de entrar un poco directamente a analizar el tema de las reacciones a lo que ha dicho el presidente norteamericano, sí me interesa un poco que hablemos, Reinaldo, sobre la caravana en específico. Un poco cómo la han analizado ustedes, cómo la han observado. Todavía están en tránsito, vimos cuando se han saltado incluso algunos portones allá en frontera Guatemala-México. Bueno, una situación bastante delicada. Se plantea como un drama humano todo esto, sin duda alguna, pero también muchas aristas alrededor del caso. ¿Cómo se analiza? Bueno, nosotros creemos que esta caravana no ha sido organizada por los miembros que van en ella, sino que han tenido pues alguna dirigencia para poder llevarla a cabo. No cualquier miembro pone de acuerdo 2,000 personas para agarrar el camino hacia los Estados Unidos. Lo difícil de esto, y sí me duele porque veo las escenas y porque soy ser humano, ver la situación de los niños, lo que están viviendo, cómo duermen, el alimento que les van regalando en el camino, las ilusiones que llevan algunos, ¿verdad? Pero pues lamentable también darse cuenta que hay realidades que tú no puedes cambiar. Por ejemplo, cada país tiene sus propias leyes, ¿verdad? Y hay que respetar las leyes del país. El que entra de manera ilegal a los Estados Unidos viola la ley y eso lo amerita una deportación. Legalmente no hay ningún programa que actualmente acobije a esta gente, que les vaya a dar una oportunidad. Si te acordás la marcha que tuvimos en marzo de 1,800 personas que decidieron irse para Estados Unidos, solo como 80, 85 personas calificaban de las que llegaron y se entregaron. Y el resto tuvo que regresar a casa o
arriesgarse de tratar de entrar de la manera irregular, como lo han hecho la mayoría de personas. Entonces, eso tiene un riesgo, y la gente tiene que entender que esas cosas no son tan sencillas como muchas veces nos la venden. Perfecto. Eduardo, ¿cuál sería su primera aproximación en esto? Sobre todo porque efectivamente uno piensa, bueno, ¿cuánto puede costar la movilización de una persona? Ya llevan más de una semana, casi 2 semanas en ese tránsito, y ¿cuánto cuesta la movilización de una persona? O sea, pero además, y esa es la parte más también que hemos estado un poco acostumbrados, que hemos visto ese tipo de migración, que es una migración que ha habido permanentemente en estos países y es clandestina, obviamente. Nadie se quiere exponer ante las autoridades, ni mucho menos ir en una calle abierta, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál es el análisis? Bueno, en primer lugar, considero de que esta caravana no es espontánea, William. Esta caravana tiene vicios de haber sido preprogramada y de alguna manera estructurada por otro tipo de mecanismos que no necesariamente son aquellos que suelen preparar a la gente o están acostumbrados a llevar a la gente hacia los Estados Unidos. Ante tu pregunta, una sola persona cuesta alrededor de $7,000 para poder migrar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Y cuesta tanto porque no solamente le ofrecen pasarlo por una sola vez, sino que si lo aseguran o si lo detienen y lo deportan una vez más a su país, tiene la oportunidad de volver a intentarlo 2, 3 o 4 veces más. Sí. Entonces, ¿cómo te puedes...? La primera pregunta que tenés que hacerte es, ¿y 4,000 personas pagaron $7,000 todos a la vez para salir en conjunto al mismo tiempo para poder ir en caravana hacia los Estados Unidos? Personas que de por sí están obviamente saliendo porque tienen una condición económica precaria. Sí. Yo lo dudo mucho. Eso está de alguna manera infiltrado. Y ahí se supone y se dice que hay grupos de ONGs que están financiadas por un tipo que vive en Europa y se mueve entre Europa y los Estados Unidos, de apellido Soros, que efectivamente es el que intelectualmente y financieramente, porque es un especulador financiero, está orquestando todos estos movimientos de personas indocumentadas. Lastimosamente, jugando y atentando contra la seguridad humana, poniendo a niños y a mujeres de escudo, y que de alguna forma pues obliga a los países a tener que efectivamente establecer la vigencia de sus ordenamientos internos en materia migratoria para poder regular lo que está pasando. El tweet del presidente Trump decía, no pudieron detener que personas salieran. Si es que nosotros como salvadoreños, a los salvadoreños no los podemos obligar a permanecer en su país. Bueno, si están de alguna forma documentados. De los hondureños, ¿no? Cuando venían. O el caso de los hondureños. Si pasan la frontera con los requisitos que exigen nuestras leyes migratorias y respetando una migración ordenada, un flujo migratorio ordenado, efectivamente ellos pueden pasar. De acuerdo, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos, porque bueno, tampoco se está negando el tema de la realidad de las condiciones sociales de estos países, ¿no? En absoluto. Y de las causas, digamos, estructurales. Es que ese es el caldo de cultivo de todo esto. Sí, cuando regresemos hablamos de ese punto, también un poco de qué implicaciones tiene la amenaza de Donald Trump sobre el tema del recorte de la ayuda. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver, quiero mostrarles a ustedes un video que también lo retomó el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, también unos congresistas republicanos. Y es un video que ha abonado bastante a la controversia, a la polémica, lo van a ver correr en este momento ustedes, y es donde se ve a uno de los dirigentes de esta caravana repartiendo prácticamente dinero. Son dos los que usted ve ahí repartiendo dinero. Entonces el presidente Donald Trump subía esa imagen, ese video, y él decía ahí de las sospechas sobre otro tipo de intereses y de quién está movilizando esto y quién lo está financiando, un poco lo que ya conversábamos también acá en el estudio, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, hay un tema que sin duda alguna lo platicábamos en el segmento pasado, y es sobre
las causas, las condiciones estructurales que tienen estos países en términos sociales. Y para concluir un poco la idea, Eduardo, justamente ese tema, no se está negando la realidad que están viviendo los países, pero aquí este es otro tema distinto que tiene que ver, y lo decía el presidente Donald Trump, como un tema de que probable manipulación. Definitivamente, y eso es lo que se dice ahorita porque no ha sido el único ejemplo. Caravanas han habido desde hace bastante tiempo atrás, e inclusive si nosotros leemos un poquito las noticias, han habido similares intentos en África del Norte, han habido similares intentos cuando gente de Medio Oriente pasa hacia Europa, o inclusive en países en conflicto interno armado como Siria, van para Europa. Entonces ahí prácticamente están alentados por este tipo de mafias internacionales que están lucrando con la necesidad de la gente, porque eso es lo que pasa. Hay un caldo de cultivo muy, pero muy latente ahorita en América Latina, en Medio Oriente, en África, a donde la pobreza y la falta de oportunidades y la falta de seguridad hace que la gente naturalmente quiere emigrar para buscar una mejor oportunidad. Eso no se niega, William, por supuesto, y tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que la idea es, no se puede, no se vale que se manipule y que se quiera lucrar con esa necesidad para poder, de alguna manera, establecer una política de estos grupos que atente contra la estabilidad política de los países. Acordate que vienen elecciones el 6 de noviembre en Estados Unidos, y esto viene cazando más o menos en el mismo momento para poder crear desestabilización. Claro. Bueno, interesante, ¿no, Reinaldo? Porque este es otro elemento que introduce Eduardo, que tiene que ver con elecciones de medio término en Estados Unidos. Y entonces el presidente Donald Trump, en otro tuit que escribió justamente en la mañana, también recriminaba directamente a los demócratas por tener legislaciones demasiado flexibles en el trato al problema migratorio, ¿no? Creo que tenemos algo ahí para poder mostrárselos a ustedes. Ese es el tuit que subió Donald Trump. Dice: cada vez que veas una caravana o personas que vengan ilegalmente o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias. Recuerda, los exámenes, dice, tan injusto para los que vienen legalmente. Reinaldo. El problema, William, es que el tema migratorio lo han politizado, definitivamente. El presidente Trump fue de los que ganó, ¿verdad?, ofreciéndole a todos los norteamericanos el arreglar esta situación, el sacar a todo el mundo de los Estados Unidos, y le funcionó. O sea, las políticas de miedo que utilizan algunos líderes, ¿verdad?, para ganar adeptos y poder manipular, ¿verdad?, donde me conviene a mí inducir el tema migratorio, lo están utilizando. Y bueno, Obama fue uno de los presidentes que ganó su segundo periodo prometiéndole a la gente que iba a dar una legalización a la cual no pudo cumplir. Entonces, lastimosamente, el tema se ha politizado. Incluso aquí en El Salvador hubieron también, me acuerdo, un par de años atrás, que se les ofrecía de que iban a venir a votar todos los salvadoreños que estaban viviendo en los Estados Unidos, y se les ofreció también grupos de conseguir X cantidad de votos, ¿verdad?, para apoyar a un partido para el otro. Pero no se vale, ¿verdad?, no se vale que utilicen el tema migratorio con ese sentido. Reinaldo, pero eventualmente uno piensa, bueno, esta caravana, sobre todo si le introduce ese ingrediente de crisis en la frontera México-Estados Unidos, uno pensaría que favorece en términos de las intenciones a Donald Trump. Es decir, porque esto le puede dar argumentos más sólidos, y ahora sí, ya no solo la retórica, sino decir, bueno, mire, tenemos la amenaza concreta, y entonces los anglosajones, o que hemos dicho ya en otras oportunidades sobre el tema del norteamericano del Estados Unidos profundo, ¿no? Pero ve esa acción y entonces como que le hace clic a favor de una campaña que puede estar articulando el presidente Claro, Trump. porque le ayuda a justificar lo que él ha venido mencionando desde hace tiempo. Y también lo que están tratando de hacer es incentivar que la gente republicana vuelva a salir a votar, especialmente en el sector juvenil. Entonces, con todo esto que está pasando, y cuando dice, miren, nos están invadiendo, porque habló de una invasión, claro, ¿verdad?, y de ocupar hasta el ejército y todo, pretenden motivar que los jóvenes salgan a votar, porque necesitan ahora en esta votación de término medio que los republicanos, las encuestas lo están dejando muy abajo de los demócratas. Tú leías aquel día que legalmente
¿cómo se llama? El partido que está en el gobierno nunca ha ganado las elecciones de medio término. Entonces, las encuestas lo dicen, la diferencia es abismal. Y necesitan hacer salir a votar los jóvenes. Y una manera es el miedo. Las políticas de miedo, lo que está pasando, etcétera. Puede ser que case toda esta situación. Acuérdense que aquí hay muchos analistas que ven las cosas de una manera, otros de otra. Nosotros, desde aquí, desde El Salvador, pues la vemos también de otra manera diferente. Sí. De acuerdo. Ahora bien, Eduardo, el presidente norteamericano ha hecho la advertencia, la amenaza, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, digamos, es un poco la retórica también porque no es primera vez que hace advertencias hacia Triángulo Norte, pero no sé, Mira, en las facultades que tiene el presidente norteamericano de tomar decisiones, desde luego. Definitivamente, pero también hay que recordar que sus promesas de campaña las ha venido cumpliendo una tras otra, tras otra. Y en ese sentido, yo sí me preocupa muchísimo lo que dijo en uno de sus tweets cuando habló acerca de militarizar la frontera, mandar al ejército y mandar a la patrulla fronteriza. Eso es grave, porque si ahorita se cree que aquí inicia una crisis humanitaria, la crisis humanitaria va a estar definitivamente cuando lleguen a la frontera con los Estados Unidos. Y entonces no los van a dejar pasar. Pueden haber hasta verdaderas tragedias si hay enfrentamientos o confrontación con los migrantes. A México le va a tocar establecer campamentos de migrantes en la línea fronteriza y vamos a ver lo que vimos en África o hemos visto en Oriente Medio, donde hay unos campamentos inmensos de refugiados, entre comillas, a donde estarán esperando después turno para poder regresar a su país, porque no puedes mandar a 7,000 personas voluntariamente de regreso. Entonces, yo sí creo de que las amenazas son serias y son verdaderas, y Trump necesita motivar a su electorado, porque efectivamente las elecciones están a las puertas y hoy las encuestas no le favorecen al Partido Republicano para lograr los mismos escaños que tuvieron en el Congreso. Pero entonces le cae como anillo al dedo esta caravana a Donald Trump. Digo, en términos estrictamente electorales, en esa visión si fuera un poco chato, pero bueno. Pero es que eso depende de cómo se maneje, William, porque el problema es que ya tiene esa papa caliente casi enfrente. Esta gente tardará una semana más en llegar. Y al llegar ahí, ¿cómo lo va a manejar? Y si hay una tragedia, y Dios no lo quiera, aparece un muerto o algo, ahí se le cayó toda la campaña. Entonces no es tan fácil de que la tiene solo a su favor. Tiene que saber cómo manejarlo, porque es muy fácil el crear de una situación irregular y desesperada cualquier tragedia que pueda haber ahí. Perfecto, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, escuchen la opinión de Reinaldo en términos de las implicaciones de si efectivamente puede haber repercusiones con la advertencia en la retórica del presidente Trump sobre la cooperación para los países de Triángulo Norte. Vamos a una pausa, volvemos. Bueno, continuamos. Reinaldo, un poco quedaba la interrogante también para analizarla con usted, y es en términos de hasta dónde la advertencia de Donald Trump puede ser efectivamente una advertencia real o es un poco de la misma retórica que se ha vivido en los últimos años. Bueno, recordemos que el presidente, él puede hacer con su política lo que él quiera. O sea, hay cosas que la ley le permite y hay cosas que no le va a permitir. Sí. Por ejemplo, lo de los fondos, acordémonos que eso ya está dentro del presupuesto, que fue lo mismo que quiso hacer con la ciudad de Santuarios, donde les dijo que si no levantaban las restricciones o no le colaboraban, les iba a quitar la ayuda. No lo pudo hacer porque ya estaba aprobado por el Congreso. Y estos fondos que ahorita tienen en los países del Triángulo Norte también están aprobados por el Congreso dentro del presupuesto. Entonces no es tan fácil tampoco de decir, bueno, los voy a quitar, aunque el presidente de los Estados Unidos también puede cambiar las políticas del juego cuando él quiera. Sí es difícil, la verdad, lo que está sucediendo. Yo veo que no va a tener un final feliz. Esto se puede desbordar en cualquier momento. No sabemos si en el momento que lleguen a la frontera o cómo él maneje la situación, porque él está calculando ahorita un impacto que supuestamente le va a favorecer por
votaciones que vienen para el 6 de noviembre, pero también muchas veces se nos cae el zapote de la mano y esto se le puede revertir y pueda tomar otro rumbo. No sabemos en una presión. Es un poco impredecible. Claro, entonces sí es de pensarlo muy bien, el riesgo que vamos a tener. El Triángulo Norte, bueno, ha bajado 2 veces el vicepresidente de la República de los Estados Unidos a hablar con los presidentes de la región. Supuestamente ya se pusieron de acuerdo, pero no pueden hacer nada porque no le puedes prohibir a la gente tampoco que emigre, si es una decisión personal. Si alguien toma esa decisión de querer seguir, bueno, no se le puede prohibir, pero sí se le puede advertir de las consecuencias, ¿verdad?, el que va a tener que tomar en esa decisión y lo que le podría suceder en el camino. Lamentablemente, como les digo, legalmente no hay ningún programa actual que yo conozca donde esta gente se pueda beneficiar. Perfecto. A ver, Eduardo, en la parte que tiene que ver con ofrecimiento, porque el gobierno de México les ha ofrecido, bueno, no sé si a toda esta gente que va ahí, pero a algunos les pueden dar visa o documentación para que puedan trabajar ahí en México. Pero uno se pregunta cuál es la condición económica de México respecto de Centroamérica, es decir, hasta dónde... Bueno, respecto de Centroamérica... Bien, ¿quién quiere irse para México si no es para Estados Unidos? Mira, perdón el comercial, yo estuve como embajador en México aproximadamente 5 años, del 99 al 2004. Y te puedo decir que nosotros teníamos salvadoreños que estaban de manera ilegal dentro de México, y la gran mayoría era de los que se habían quedado en su tránsito hacia los Estados Unidos y no habían podido ingresar. Entonces se escondieron, se diluyeron entre la población mexicana y lograron encontrar de alguna manera un oficio o un trabajo amparado pues en la buena voluntad que tenían los empleadores en esos momentos. Logramos con Migración de México establecer un programa, y ese fue un programa estrella de El Salvador y de Guatemala, que se llamó Programa de Regularización Migratoria de Estancia para Extranjeros, y a donde se decía de que a los TPS, aquellos salvadoreños o centroamericanos que habían ingresado a México por un periodo de tiempo antes de tal fecha, podían acercarse a Migración sin temor alguno, pagar una determinada suma de dinero y regularizar su situación, y con eso poder obtener la cartilla legal de residencia permanente temporal en México. Ahora bien, con toda la mejor voluntad que pueda tener, porque eso se lo oímos, si no me equivoco, al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con toda la buena voluntad que pueda tener, no creo, y lo dudo seriamente, que México tenga las condiciones para poder albergar o acoger en su país a esta gran cantidad de migrantes con empleo seguro de inmediato. Amén de que primero las condiciones que tiene México también son muy difíciles. Y no México migra a los Estados Unidos, los mexicanos también. Claro. Y hay 60 millones de pobres en México, lo que pasa es que son 120, pero hay 60 millones, la mitad de la población en México está por debajo de la línea de la pobreza. Y entonces, pero el gran tema es si quién te se das querrá cuenta, quedar en México, ¿no? Y además, hombre, si lo ves desde ese punto de vista, para mí eso ha sido una llamada populista, porque los mexicanos sí tienen un dicho: ante la compasión, primero nosotros, primero los mexicanos. Y si no tienen para ellos, ¿cómo le van a dar a los centroamericanos por muy buena voluntad que tengan? Claro. No lo tienen. Claro. Bien, tenemos 2 tweets ahí para leerlos en este momento y conocer un poco la opinión de ustedes. Vamos a ver si lo podemos mostrar en el full pantalla. María Teresa Matthew nos está escribiendo, vamos a ver si lo podemos reflejar, porque ella pregunta qué de cierto hay que gente de la caravana ha atacado policías mexicanos. Este movimiento es claramente político, eso es lo que menciona en uno. Bueno, vamos a ver si se lo mostramos un poco después, pero también está el segundo de Oscar López, porque dice: los gobiernos deben informar a los ciudadanos la gravedad del problema al tratar de emigrar ilegalmente y por consiguiente desengañarlos en referencia al American Dream. Bueno, ahí está, ese es justamente lo que estaba leyéndoles a ustedes, un poco la preocupación que hay si hay algún movimiento, dice claramente político, y si hay un ataque a policías. El siguiente, creo que si lo tenemos ahí en línea lo podemos mostrar un poquito después. Pero bueno, Reinaldo. Bueno, la verdad que lo que decíamos, se puede salir de las manos en cualquier momento. No sabemos cuando alguien está bajo presión la actitud que podría tomar, ¿verdad? Realmente
sí creo, como decía el amigo, es bueno que a la gente se le diga la verdad sobre la parte legal, que es lo que creo que ha estado pasando últimamente, porque vi que la embajadora hondureña que estaba en Guatemala, radicada en Guatemala y en México, se acercaron a la gente a decirles y a contarles la parte legal que tenían, y mucha gente comenzó ya a abandonar la caravana. Tenía entendido que ya habían más de 2,000 o 3,000 personas que ya habían regresado a México, perdón, a Honduras, lo hecho voluntariamente, porque cuando tú ya llegas a una realidad, después de haber estado entusiasmado y haberte esforzado y haber sufrido un par de días como les ha pasado, pero llegas a un momento que tenés que toparte con la realidad. Y eso es lo que yo quisiera, que a la gente se le diera la verdad, que sepan a lo que se van a enfrentar, que sepan que no hay ningún programa que los va a beneficiar, que sepan que lo posible que les va a pasar es que los retornen a todos. Puede ser que les escuchen sus casos, pero ya sabemos que el fiscal general ha dado la orden a los jueces no admitir a nadie que tenga o que presente casos por problemas familiares o de delincuencia. Entonces las alternativas son muy pocas, aunque el esfuerzo va a ser mucho para algunos de ellos. Sí, que no estamos hablando de una frontera tan porosa como las que tenemos nosotros acá, ¿no? O sea, porque vimos algunos hondureños cuando pasaron por el Amatillo en el Huascorán, como no pudieron hacerlo porque no traían obviamente su tarjeta de identificación, entonces lo hicieron por un punto ciego. Pero no es el caso necesariamente en las fronteras con Estados Unidos, ¿no? Claro, completamente diferente. Acuérdense que Estados Unidos deporta alrededor de unas 50,000 personas mensualmente. O sea, saben manejar ese tipo de crisis. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el flujo de las remesas, porque hace poco el Banco Central de Reserva ofreció algunas estadísticas y entonces dedicar los últimos minutos para hacer una reflexión rápida. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, en los últimos minutos que nos quedan, un poco de reflexión sobre lo que implica para nuestro país las remesas. Hasta este momento el Banco Central de Reserva ha dado a conocer una estadística que va de enero a septiembre de 2018 y está hablando esa estadística, la vamos a mostrar en este momento, de 4.039 millones de dólares, 9.2%, si se compara con 2017 un poquitito menos, porque en 2017 fue 10.7%, que eran 3.698 millones de dólares. Bueno, así estamos en las estadísticas, lo que tiene que ver con el tema de remesas. Hacia futuro, con todo lo que está ocurriendo, Reinaldo, rápidamente para ir concluyendo, ¿qué puede pasar con el tema del envío de remesas? Bueno, lastimosamente para mí las remesas nunca han sido bien aprovechadas. Primero porque el 90% se va para consumo, no hay ninguna inversión, no hay ninguna preparación, la gente no ha invertido en preparar a su familiar o comprarle un curso para que esta persona se pueda tecnificar y pueda salir adelante. Todo el tiempo se ha ido en consumo, ese es por un lado, y por el otro lado también la gente se malacostumbró, ¿verdad? Que algunos ya no quisieron ni trabajar porque era más lo que le mandaba a su familiar en remesa que lo que le podían pagar. O sea, ese no es un mito. Entonces, tenemos un problema de mala costumbre, más bien de habernos acostumbrado a las remesas. Claro, mucha gente se malacostumbró definitivamente. Ahora cuesta conseguir empleados, incluso aquí hablamos de que no hay trabajo, pero cuando usted los quiere contratar no quieren trabajar por el salario que se les ofrece. Entonces, sí, por una parte ha sido pues bastante dañina en el sentido de que no ha podido ayudar a las personas para definitivamente salir. Yo tenía un cliente que me decía, mira, pero ni yo que trabajo allá me he podido comprar un par de tenis de $150 y vengo a encontrar a mi hermano aquí con tenis de $200, de $300 y nunca me los he podido comprar allá. Entonces hay mucha gente que sabe que ha sido mal invertida la remesa. Ojalá el presidente Donald Trump no le vaya a poner impuesto a la remesa, porque ahí ya nos veríamos a palitos todos, creo. Si lo vemos en el plazo de 4 o 5 años, esto, ¿qué puede estar pasando? Es decir, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero viendo los movimientos migratorios, los flujos, lo que está ocurriendo con incluso estos fenómenos de la caravana. Bueno, si nosotros logramos hacer productiva esa remesa y definitivamente le cambiamos el rumbo y la podemos inclinar hacia otro lado, pues yo creo que podíamos sacarle un gran provecho. El problema es que no vemos ningún plan, ninguno de los gobiernos, de los candidatos que están ahorita ha presentado ningún plan sobre eso,
y el problema es que se va a seguir yendo de nuestras manos y no va a tener después, por el puro consumo, los que favorecen son a otros. Perfecto. Cierro con usted, Eduardo. Mira, yo considero de que lo primero que hay que ver es que todavía tenemos asignaturas pendientes con Estados Unidos. Primero, la amenaza de que en septiembre del 2019 se nos termina el TPS y eso tiene que impactar necesariamente de manera directa en las remesas. No lo haremos tal vez en los primeros años, pero paulatinamente van a ir decreciendo, porque la gente lamentablemente ya no va a poder tener la seguridad de su trabajo. ¿Qué me refiero con esto? Hay que alentar el diálogo político con los Estados Unidos, fomentar la confianza con el Ejecutivo de los Estados Unidos, porque quiéralo o no, eso es lo único, el diálogo político, que nos puede ayudar a minimizar los efectos que pudiera llegar a tener este tipo de sucesos que se están dando ahorita, así como las reacciones que tiene el presidente Trump de decir, les quito la ayuda precisamente para los países del Triángulo Norte, y que además de que es bien recibida y es necesaria, si tú le quitas la ayuda a los países del Triángulo Norte, entonces lo que estás haciendo es alentando más migración indocumentada en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tener un diálogo político fructífero, mejorado, a base del fomento de medidas de confianza que le den precisamente tanto a los Estados Unidos como a El Salvador la estabilidad que hoy por hoy no se tiene. Y además es importante, William, hay que decirle a los salvadoreños, no se dejen sorprender, por favor, con este tipo de caravanas de migrantes que están ofreciendo, porque por ahí aparece el rumor de que va a salir una dentro de poco de salvadoreños. Por favor, no se dejen sorprender. Este momento es el peor para poder migrar de manera indocumentada hacia México y los Estados Unidos. Todos los ojos están puestos precisamente en esa frontera. Se nos fue el tiempo. Gracias, Eduardo, por compartir con William, nosotros. muchísimas gracias y mi respeto Gracias, a Reinaldo. Señor, siempre bienvenido. igual. Un gusto. Placer. Bueno, terminamos de esta manera 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Buenas noches.